¿Qué tal amigos de la agencia El Estado? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast del Estado. Hoy tenemos a un invitado muy especial con un tema, muy interesante, que es el tema del lenguaje de señas acá en México. Y para ello quiero saludar a mi amigo Edwin Montesinos. Edwin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy contento de que pues me hayan tomado en cuenta de la invitación y pues con ustedes pues para que podamos ir resolviendo dudas, platicar al respecto de la lengua de señas y su incidencia en el Estado. Bien, oye Edwin, pues para comenzar, ¿qué tal si nos platicas y le platicas al auditorio, a las personas que nos van a ver, quién es Edwin Montesinos, de dónde es, su familia y bueno, cómo va incursionando a este tema del lenguaje de señas? Muchísimas gracias. Soy Edwin Montesinos, tengo 35 años, trabajo para Gobierno del Estado, soy intérprete traductor de lengua de señas. En la República tenemos ahorita justamente una certificación, estamos en proceso de certificación. Estoy acreditado por la Asociación de Intérpretes Traductores de la República Mexicana, soy representante de la misma en el sur de la República y presidente de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas del Estado de Chiapas. Tengo una esposa y una hija, mi hija tiene 14 años, los tres sabemos muy bien la lengua de señas. Tenemos un familiar sordo, es mi cuñado, mi hermana se casó con una persona sorda, entonces ahora pues ya también tenemos familia sorda por la que debemos preocuparnos y también permear más sobre el tema de la inclusión. Bien, oye Edwin, bueno, ahorita nos estás contando, ¿no? Que tienes a un cuñado que es sordo y tu hermana se casó también con una persona sorda. No, es la misma persona, Ah, mi ok. hermana se Ah, casó sí. con un sordo. Ah, bueno, entonces, pero Edwin Montesinos, ¿cómo inicia en este tema, no? Pues vaya, tú hablas y escuchas. ¿Cómo se interesa Edwin Montesinos en este tema del lenguaje de señas? Esto empezó desde aproximadamente cuando yo tenía como entre 8 y 10 años, o quizás antes. Tenemos o teníamos entonces un vecino sordo que nos enseñaba una que otra seña. Y mi papá se dio cuenta que me interesaba muchísimo y que me inclinaba muchísimo a poder platicar con él, a incluirlo en el grupo de vecinos, de cuates que estábamos jugando a las canicas, el trompo, que salíamos a echar la reta en la cuadra. Y entonces mi papá buscó la manera de que aprendiera también toda la familia la lengua de señas. Este amigo entonces era mesero de una taquería famosa de acá de Tuxtla. Ajá. Ya pedíamos los tacos en lengua de señas cuando íbamos a comer ahí. Y era justamente el ir a cenar ahí porque queríamos practicar nuestra lengua de señas. Entonces, ahí empezó todo, de ahí se desprende el interés de aprender lengua de señas y aparte también de que dentro de mi familia paterna tenemos familia con discapacidad. Entonces ya teníamos como la espinita de la inclusión, de que todos somos iguales y cuando vemos la necesidad de incluir a este amigo a las retas, a los juegos, pues con mucha más razón. Y mi papá entonces se preocupa porque aprenda bien la lengua de señas y lo aprendí como desde los 15 o 16 años y ahora pues lo he ido profesionalizando y llevo ya como intérprete de lengua de señas cerca de 20 años. Cuando ¿aprendieron de manera empírica o a través de algún curso? ¿O de qué forma fue como aprendieron todos ustedes? Primero de manera empírica, eso primero. Posterior a eso ya fuimos profesionalizando, ya fuimos tomando cursos bien organizados y eso nos ayudó pues para tener mucho más conocimiento de la lengua de señas. Oye, ¿y es difícil? Como cualquier otra lengua oral, como cualquier otro idioma, Ajá, algunos piensan que es cuestión de días nada más para aprender la ajá, lengua de señas y no. No es. Hay todo un bagaje cultural, hay muchísima información. Es otra lengua que claro. tenemos que meter en nuestro cerebro. Ajá, al ser un lenguaje, vaya, que no es común como pues el inglés, francés u otro idioma, ¿a qué te enfrentas? O sea, me imagino que hay retos, ¿no? ¿Cuáles son estos retos a los que se enfrenta alguien que vaya, que habla, que escucha
y va a empezar a aprender? Yo creo que el primero de los retos es obligarte a no hacerlo una lengua oral. Ajá. Porque todos preguntamos, oye, ¿esto cómo se dice? ¿Esto cómo? Y pensamos y tenemos esa idea o ese mito de que todo lo vamos diciendo letra por letra. Por ejemplo, esta es una taza. Y la gente piensa que decimos taza, que deletreamos cada cosa. Sí. Pero no, cada cosa, cada objeto, cada persona tiene su seña. Entonces esta, por ejemplo, no decimos taza, decimos taza. Claro. Entonces, es el aprenderte los ideogramas, las señas. Ese es un reto, porque como es mucha información, es muchísima información, aprendes 10 señas, luego aprendes otras 10, pero las primeras 5 ya se te olvidaron. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el reto, trabajar con tu memoria a corto plazo, a largo plazo, saber cómo distribuir ese conocimiento para que no se te olviden las cosas. Oye, o las palabras que suenan igual, ¿no? Vaya, una taza del baño. Es muy complicado. Entonces, yo tengo la experiencia de haber trabajado de haber tenido un compañero sordomudo, y cuando comenzaba a tener una relación con él laboral, pues era muy difícil. Posteriormente se fue haciendo fácil, pero porque él lo hacía fácil, no porque yo lo hacía fácil, ¿sabes? Logré aprender el abecedario y yo sí deletreaba, ¿no? Pero estaba ahí como que me tardaba no sé cuánto en decirle una sola palabrita, y él me hacía el favor de hacerlo rápido, ¿no? Entonces, es importante, ¿no, Edwin? Que, como tú dices, como es importante que sepamos hablar inglés, que sepamos hablar otro idioma, también sería importante aprender el lenguaje de señas, ¿no? Fíjate que es uno de los retos y es uno de los sueños que tienen todas las personas sordas. Su mundo ideal es que todos sepamos lengua de señas. Ese es el ideal de ellos. Como sería el del chiapaneco que llega a Canadá por trabajo, ¿verdad? Para el chiapaneco que llega a Canadá por trabajo, lo ideal sería que todos hablaran español, y no solo español, sino chiapaneco. Sí, también. ¿Verdad? Ajá. Entonces, justamente también para las personas sordas es eso. El ideal para ellos es que todos hablemos lengua de señas. Y entonces, justamente tocando ese punto, puedes invitar a las personas, y si me lo permiten, ¿verdad? Claro, adelante. Desde este momento, pues empezar a aprender algo nuevo con este podcast. La terminología correcta, por ejemplo, al referirnos a la lengua, es lengua de señas mexicana. Ajá. Lengua y mexicana en singular y solo señas en plural. Ok. Lengua de señas mexicana. Para referirnos a las personas con la discapacidad auditiva, que eso sería lo que dice la ley, ¿verdad? Persona con discapacidad auditiva. Uh-huh. Pero culturalmente ellos prefieren que se les diga personas sordas, omitiendo el sordomudo, el mudos, por ejemplo, Ajá. o mudas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nada más somos sordos porque hablamos en lengua de señas. Claro, Ajá. sí, o sea, se comunican, ¿no? Ándale, exactamente. Aunque quizás haya un diagnóstico médico que sí diga es mudo. Ajá. Aunque el diagnóstico médico así lo diga, ellos prefieren que culturalmente sea solamente sordo. Perfecto. Bien, Edwin, hablando sobre este mismo tema, del por qué sería importante que todos aprendiéramos a hablar el lenguaje de señas, acá en Chiapas, ¿hay alguna cifra de cuántas personas sordas hay a nivel nacional? ¿Cuántas personas hay? Porque digo, yo te hablaba de una experiencia con una persona, pero también tengo otros conocidos que tienen un familiar que es sordo. Precisamente en mi familia, pues hay un niño que apenas estamos detectando este tipo de situaciones, y que, bueno, mi familia se va a enfrentar a tener que aprender este lenguaje de señas, ¿no? Él mismo se va a tener que enfrentar a aprender. ¿Cómo estamos en cifras aquí en nuestro estado y en México? En sí, cifras reales, Lenin, no tengo yo el dato, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, hace más o menos como 10 años, un grupo de amigos hicimos un censo. Uh-huh. Y tenemos un aproximado de unas entre 500 y 700 personas en Tuxtla. Pero es la discapacidad que no se ve. Claro. Es la discapacidad que no se ve, entonces por eso decimos, ¿dónde están todas esas personas? Pero al menos
un tuxtleco conoce a una persona sorda. Entonces imaginemos cuántos tuxtlecos vivimos acá, la magnitud de las personas sordas que hay en tan solo nuestro municipio. En Chiapas, pues por lo menos estamos sacando un cálculo que por cada municipio de igual magnitud que el de Tuxtla, habrán aproximadamente igual entre 400, 500 personas sordas. Oye, y bueno, tú que convives con este sector de la sociedad más, ¿cómo es una persona, cómo es su vida cotidiana, a qué dificultades se enfrenta? Digo, además de la comunicación, que las personas que sí hablamos luego no sabemos comunicarnos con ellos, ¿a qué se enfrentan? Ahora las dificultades para las personas sordas, como las de cualquier otro, pues son bastantes. Actualmente, en tema de pandemia, la barrera más difícil para ellos es el cubrebocas. Sí, claro. Porque llegan a un lugar donde alguien les está hablando. Hay algunas personas, no todas las personas sordas, tienen la habilidad de la lectura labiofacial. Pero de esas pocas que tienen la habilidad, entonces resulta que pues estamos usando el cubrebocas, no somos empáticos para bajarnos tantito el cubrebocas y darle una instrucción a esa persona sorda. Y ellos mismos dicen, a ver, ¿cómo es posible? Vas al bar, estás en el restaurante, en el bar, en el café, y te quitas el cubrebocas por lo menos una hora. Y están muchas personas ahí. Y yo llego a hacer un trámite y no te quieres bajar el cubrebocas 5 minutos. Ajá. Es lo que dicen las personas sordas. Es a lo que se están enfrentando actualmente. Otra de las cosas también es, por ejemplo, y han ellos solucionado sus problemas de diferentes maneras. Por ejemplo, ahora nosotros usamos el teléfono, una llamadita y resuelves muchos problemas en cuestión de segundos. Ajá. Ahora, esta misma pandemia y previo a eso, la misma tecnología les ayudó a ellos también a resolver sus problemas en cuestión de segundos, porque ahora ya te pueden hacer una videollamada. Ajá. Y resuelve muchos problemas. Recuerdo una experiencia que ocurrió hace como, serán 8 meses. Eran como las 12:30 de la noche. Mi teléfono se queda ya sin notificaciones a partir de las 9 de la noche sin notificaciones. Ajá. Pero ese día se me olvidó. Se me olvidó y no le quité las notificaciones, y no le quité esa opción y seguía con notificaciones. Estando ya acostado, empieza el teléfono a sonar y era una videollamada entrante de una persona sorda a la que habían detenido en uno de los retenes de Tapachula, viniendo hacia Tuxtla, porque pensaron que era migrante y como no tenía ningún documento y no quería hablar, lo tenían detenido. Según no quería hablar. Según no quería ajá, hablar. claro. Ajá. Y entonces, pues cuando ya me hace la videollamada y empezamos a hablar en señas, los mismos oficiales de migración ya ni siquiera querían tomar ellos la llamada conmigo, porque se sentían tan mal de lo que habían hecho. Claro. Y entonces este muchacho les escribía mis derechos humanos. Y es que justamente es un derecho, ¿verdad? El acceso a la información, el acceso a las audiencias, todo eso es un derecho. Digo, entonces, todos los mismos derechos que cualquier persona, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, justamente resolvimos su problema y volvemos al tema de a qué barreras o a qué dificultades están enfrentando. La misma tecnología ahora ha ayudado a solucionar muchos de esos problemas, pero hablemos en el caso del tema de la educación. Muchas personas sordas dejan sus estudios hasta la secundaria, porque en la prepa ya no hay personal que tenga al menos un poquito de conocimiento en lengua de señas y que les pueda transmitir la información a ellos para hacerles más fácil sus estudios. Ahorita en Tuxtla solamente hay 2 opciones para que puedan estudiar la prepa y se lleva muchísimo tiempo porque es una prepa que van a hacer un examen quién sabe cada cuántos meses, y ahora en pandemia, durante todo este tiempo de pandemia ni siquiera han presentado exámenes, me dicen ellos. Entonces, eso los obliga a dejarlo, ¿no? Entonces para ellos es mucho más difícil también pues tener oportunidades de empleo porque no tienen más que la secundaria. Oye, pasando al tema de lenguaje de señas, hay idiomas
dialectos, los modismos, ¿cómo es esa parte del lenguaje de señas, Edwin? Como el mismo español en México es Ajá. tan diverso, Sí, sí, sí. el ejemplo que siempre pongo en los cursos de lengua de señas que me toca dar, cuando una persona adulta mayor llega con el médico y le dice, doctor, me duele mi canilla. Sí. Si el doctor no es chiapaneco, va a tener que recurrir a alguien que sea chiapaneco para que le indique qué cosa quiere decir a esa persona. Lo mismo en la lengua de señas. Hay señas que quizás en otra parte de la República no lo vayan a comprender, justamente porque es un regionalismo. Ajá. Pensemos en esta seña que a lo mejor los que estamos en esta sala lo vamos a entender ahorita. Ajá, claro. O esta, ¿verdad? Si te hacen esta Sí, seña, sí, sí. ya sabemos, ¿verdad?, a qué se refiere. Entonces, Eso es una palabra, digamos, o una oración, por decir, ¿no? Que es meramente ajá, chiapaneca, sí, ¿no? por supuesto, o Claro. sea, batir el pozol Ajá, o vamos por un pozol. sí. Que si yo hago esta seña en otro estado donde no haya ningún chiapaneco, o sea, ¿qué me quiere decir esta persona? Incluso en el lenguaje hablado, las palabras a veces aquí significan una cosa y hablando de modismos, ¿no? Y en otro estado es una grosería Sí, o por al supuesto. revés, ¿no? Ándale. Entonces, iba esto también por lo que estábamos hablando anteriormente, a qué se enfrentan, ¿no? A que además de que en las instituciones, en los negocios hay carencia de traductores, además se suma todo esto, ¿no? A la diversidad del lenguaje, ¿no? Sí, y la misma diversidad cultural en México hace que pues tengamos este tipo de barreras y también nos obliga como profesionales, como intérpretes de lengua de señas, a que aprendamos también muchísimas pues variantes. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al compañero que está en el sistema DIF y tu servidor nos toca cubrir las giras presidenciales. Ajá. Y obviamente no vamos a usar nuestras señas chiapanecas en una conferencia matutina del presidente. Tenemos que homologar, por así decir, la información para que a todas las personas sordas de toda la República puedan comprender la información que se está dando en ese momento. Pero sí hay un momento en el que, pues aquí en la charla, por ejemplo, Lenin, platicamos, usamos nuestras palabras chiapanecas. Ajá. Y comprendemos todo lo que nos queremos decir, pero esas mismas palabras chiapanecas, si nos vamos a platicar con otra persona de cualquier otra parte de México, no las podemos usar al 100% porque no lo van a comprender. Okay. Entonces, lo mismo pasa con las personas sordas. Ellos también se esfuerzan cuando están con otra persona sorda que no sabe las señas que usa comúnmente él acá, pues se esfuerzan por usar una lengua de señas que sea como neutral para los dos. Bien, Edwin, hablábamos de los modismos, de las palabras, cómo cambian, ¿no? Dependiendo de la región, el territorio, el municipio o el estado. Ahora, el tema de los dialectos en las comunidades indígenas. Chiapas es un estado muy diverso en el tema de indígena. También hay dialectos en lenguaje de señas. Digo, me imagino que es muy complicado porque es muy poco, ¿no? Si en el sistema, vaya, no hay traductores, me imagino que es complicado también, pero hay gente como tú que se interese en estas comunidades, en los dialectos, en enseñarle a las personas que son sordas y que nacieron en estas comunidades. En la República Mexicana se habla la lengua de señas mexicana. En la región maya está la lengua de señas maya. Y hay una última, la verdad no recuerdo ahorita cuál es, pero sí son 3 lenguas de señas que se hablan en toda la República Mexicana, pero la que más domina es la lengua de señas mexicana. En el caso del estado de Chiapas es lengua de señas mexicana lo que se utiliza en toda la entidad federativa de Chiapas. Ajá. Las personas que viven en alguna comunidad indígena también se están comunicando mediante lengua de señas mexicana. No tenemos nosotros ninguna dificultad y es que como no escuchan ellos la manera en la que habla papá, mamá, no saben cómo es la pronunciación quizás de ciertas palabras, no tienen ellos ningún problema con aprender la lengua de señas. En este caso hay como algún tipo de que solo aprenden
los niños o las personas indígenas, pero que están en algún tipo de rango social. O sea, voy a que también hay familias que no hablan para nada el español, entonces también cómo van a aprender ellos a comunicarse con su hijo que es sordo, ¿no? Por eso me refiero a que si hay algún extracto social donde sí tienen el chance de aprender lengua de señas. Conozco muy pocas personas de la región indígena, pero de los pocos que conozco, las mismas personas, los mismos familiares de las personas sordas se han preocupado por aprender lengua de señas y sí efectivamente se comunican quizás uno o dos miembros de la familia con lengua de señas con la persona sorda. Pero si él no está, por ejemplo, pensemos en, me viene ahorita a la mente un caso en particular, su hermano carnal es el que sabe lengua de señas. Ajá. Y él aprendió aparte también español y pues su lengua materna que es el tzotzil. Ok. Y su mamá solo habla tzotzil. Entonces, la mamá le dice al hermano y el hermano... Hay ese puente, ¿no? Ándale. Sí, se triangula la información. Ahí en esa familia hay un intérprete tricultural. Sí. Porque tienen la cultura del sordo, la cultura de español y la cultura tzotzil. Entonces, también es un trabajo que yo de verdad admiro muchísimo en el caso de esta persona porque tiene que procesar mucha información. La procesa primero de tzotzil Ajá. a español, decodifica y ahora lo manda en lengua de señas para su hermano. Es muchísimo trabajo cerebral. En ese sentido, por eso es que ustedes ven que cada 20 minutos hacemos relevos nosotros los intérpretes cuando estamos interpretando, porque es muy cansado, Claro, cerebralmente hablando, mentalmente hablando, el estar decodificando la información. Ok, oye, y tu trabajo, ¿no? Que es ser el intérprete cuando viene el presidente, te ha tocado, ¿no? En algunos otros programas gubernamentales. ¿Qué tanto beneficia? O sea, me refiero a que está bien que sea un cuadrito, debería ser más grande. Realmente sí es positivo porque le estás dando la oportunidad, ¿no? a las otras personas, pero sí tiene un impacto. Quiero decir que esta administración ha hecho justicia porque hizo el cuadro más grande, Ajá, ¿verdad? ajá. Pero hace algún tiempo en uno de los canales de Chiapas estábamos a full. Era la pantalla completa solo para el intérprete. Okay. Y entonces las personas sordas esperaban el noticiero y era solo una capsulita de nacionales que interpretábamos, nacionales e internacionales. Y esperaban ansiosos esa parte del noticiero para poder ver las noticias, para informarse. Ahora es mucho más fácil informarse mediante redes sociales, pero en aquel tiempo era lo único que había, ¿no? Ajá. Y ellos lo prefieren así, que sea pues más amplio, que sea más grande el recuadro, o no recuadro, sino pantalla full. Claro, es como parte de la igualdad, ¿no? De que, bueno, Sí, tú por ves supuesto. un programa de pantalla entera, pues yo también quiero, ¿no? Y obviamente la facilidad, ¿no? Con la que ves, ¿no? Y ellos dicen, bueno, y Fetel dice, ponme intérprete y además también dame el derecho del acceso a la información. Ajá. Entonces, pues justamente, pues haciendo un poquito de justicia social, es el sumarnos como equipo de intérpretes a trabajar en diferentes ámbitos e instituciones para acercar la información a las personas sordas. Acá en Chiapas, ¿cómo le hace una persona sorda para acercarse a ustedes? ¿Qué beneficios obtienen? ¿Cuántos son en esta agrupación que tienen? En la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas, en todo el estado somos aproximadamente 15 intérpretes de lengua de señas. Estamos en solamente 6 estamos trabajando de manera institucional, es decir, para el gobierno. Ajá. El resto no. El resto pues tendrá su negocio o trabajan en alguna empresa, pero cuando ya tenemos quizás alguna necesidad en la que hagamos relevos o que, por decir algo, en unos días va a ser ya las elecciones nuevamente de proceso local extraordinario, ahí tenemos contemplado trabajar 4 intérpretes, pero bien se sabe que de manera institucional aquí en Tuxtla solo son 3, entonces tenemos que buscar a alguien más para que nos ayude a hacer el relevo. Entonces, ¿qué beneficio tienen las personas sordas? Pues el acceso a la información,
el que puedan tener una mejor comunicación, una comunicación plena, la inclusión en cualquier ámbito. Oye, y también hablábamos que han logrado también posicionar en algunos empleos, ¿no? Ya hay más chance de trabajar para las personas sordas. Hay una cadena comercial, ¿no? Que está dando esta oportunidad a las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Hoy consideras que ya hay más oportunidades? Yo creo que muchos se quejan de que no hay trabajo. Ajá. Muchos, aún no teniendo discapacidad, se quejan de que no hay trabajo. Y a eso le sumemos las barreras de comunicación y por la misma barrera de comunicación, el no tener el acceso a la educación, es muy difícil para ellos acceder a empleos. Es muy difícil para ellos poder decir, voy a meter mi documentación a una institución para que me contraten. Son pocas, bueno, creo que solamente una institución es la que ha seguido con contratando personas sordas. Y en realidad es muy difícil para ellos. Ya lo mencionabas, una cadena comercial que tiene empleados sordos. Por ahí también hay otra tienda, hay otra cadena, donde está La Luchadora, que también contrata personas sordas. Y pues un hotel que apenas nos habló para que podamos ayudarle a hacer accesible la información y que podamos hacer señalética en lengua de señas, no solamente para sus empleados sordos, sino también para los turistas sordos o el usuario sordo de ese hotel. Oye, ¿y qué dicen estas personas respecto a qué trato reciben? La gente está, digo, aunque no esté de acuerdo, va a estar trabajando alguien, pero sí los tratan bien o sufren algún tipo de discriminación, digamos que alguien llega y es atendido por una persona sorda, ¿sufren discriminación todavía? Yo creo que el mexicano de por sí es muy empático. Ajá. Nos sumamos cuando vemos que hay alguna necesidad, el mexicano se suma. Pero pues no falta, ¿verdad? Aquella persona que quizás no esté sensibilizada, que lleve mucha prisa. Sí. Y que normalmente las tiendas de conveniencia es porque vas deprisa y quieres que te atiendan rápido o preguntas muchas cosas y quieres que te respondan rápido. Sí, ha habido situaciones en las que la persona sorda se ve, incluso se ponen nerviosos porque pues esta persona... Pero como tienen el logotipo donde dice soy una persona con discapacidad, no te escucho pero te atiendo con mucha amabilidad, como que la persona también ya va comprendiendo esa parte. Y sí, aún a pesar de que hay dificultades, también son útiles y ellos se sienten muy bien de poder participar en estos ámbitos de su vida. Oye, mi querido Edwin, el tema del verlos, hablábamos fuera de cámaras, de que a veces van las personas sordas en el colectivo o una sorda y un familiar y van hablando en el lenguaje de señas. Y a veces es difícil, ¿no? Que uno voltee a verlos. ¿Por qué? Porque llama la atención. O hay gente que, como decíamos, siempre también va a haber algún curioso que queriendo molestar tal vez. ¿Se ofenden las personas o también les agrada? Porque es parte también de enseñar lo que hacen, ¿no? Y que otros se interesen. ¿Les ofende? ¿Les gusta que también los vean? ¿Cómo es? Las personas sordas como... O es así como que pues yo voy hablando, ¿no? X, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, o sea, sí, en algún momento sí, pero como ahora también hay el acceso a cursos de lengua de señas, es así como que lo vamos a decir al aire para las personas que saben lengua de señas. Sí. Es también como lo empiezan a insultar. Y si sabe lengua de señas va a voltearse, se va a agachar y ya no los va a ver. Okay. Como la persona tzotzil, como cuando tú vas y le preguntas algo a la persona tzotzil, por ejemplo, Cusiabi o no sé, algo. Ajá. Y te empieza a hablar en tzotzil y no es que no sé tzotzil, nada más me sé esa parte. Pues entonces esa persona dice, bueno, tenemos la facilidad de que podamos platicar sin que se entere fulano. Sí. Lo mismo pasa con las personas sordas. Pero también sí llega a ser incómodo. A mí me ha tocado estar en algún espacio público con una persona sorda platicando y me dice, oye, nos está viendo, ¿lo conoce? No lo conozco, pero nos queda viendo.
a ver, digamos algo de su aspecto. No, no sabe, no se dio cuenta, entonces no sabe Está lengua de curioseando, señas. Sí, ¿no? nada más está curioseando. Entonces, sí, resulta incómodo, pero porque ahora pues ya hay muchas personas que tienen acceso a cursos, que saben un poco de lengua de señas, Ajá. pero se les pone a prueba. Ok. Si no saben, entonces puedan seguir su conversación sin ningún problema. Y pues aprovechar este espacio, ¿verdad? Para aventarnos el comercial, invitar a las personas Claro. que puedan tener el acceso a cursos, que aprendan lengua de señas para pues tener una sociedad más incluyente. Oye, ¿y dónde pueden encontrar estos cursos? ¿Ustedes los dan? ¿Hay otro tipo de escuelas, instituciones o privados? ¿Dónde uno puede llegar a aprender o a preguntar? Hay muchas oportunidades de aprender acá en Tuxtla, sí, algunos cursos de lengua de señas. La Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas, estamos justamente por aperturar ya nuestro siguiente curso de nivel básico. Tenemos 3 niveles, entonces también pues decirle al público que estamos en pláticas con el Estado para justamente empezar con algunas cápsulas en las que se puedan informar, que aprendan el abecedario, el alfabeto manual, 2, 3 señas. De esa Ajá. manera pues vamos permeando sobre pues las personas que están viendo el podcast, que están informándose en el estado, y pues obviamente cuando tengamos también un curso, pues estaremos informándoles en redes sociales. ¿Y dónde te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te encontramos a ti y bueno, al grupo al que perteneces? Estamos como Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas del Estado de Chiapas. También pueden mandarme solicitud si así lo desean, como Edwin Montesinos. Este, pues con muchísimo gusto podemos brindarles la información. Si me lo permites, puedo Sí, darle claro, mi número de totalmente. teléfono a las personas. Es el 961-166-5309. 961-166-5309. Si me escriben antes de llamarme, porque a veces estamos Sí. trabajando y no podemos Ajá. atender llamadas, pero con muchísimo gusto, en cuanto tengamos una oportunidad, les brindamos la información. Bien, oye Edwin, no, pues qué agradable plática, muchas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Pues agradecerles a todos, ¿verdad? Que nos permitan, que nos hayan permitido la atención, y a ustedes también que nos permiten, poder hablarles un poquito de lo mucho que hacemos, de lo que sabemos, y pues es un gusto poder haber estado con ustedes esta tarde. Muchas gracias.